él me dijo, diles las palabras más importantes. Y así titulé este mensaje. Y me emocionó tanto que fui corriendo a mi Biblia a ver dónde es que mencionaba pizza, pasta, gelato, pero realmente no los encontré. Y ¿saben por qué? Ahí realicé que muchas veces nosotros consideramos algunas cosas importantes, pero pues creciendo y madurando deberíamos en cambio empezar a valorar lo que Dios considera realmente importante. Así que yo no sé si tú te has preguntado alguna vez cuáles podrían ser las palabras más importantes en la vida de una persona. Nosotros que tenemos niños pequeños, cuando empiezan a silabar, balbucear algo, nos emocionamos, ¿verdad? Sobre todo si dicen papi o mami, pero pues quizás esas no van a ser las palabras más significativas a lo largo de toda su existencia. A medida de que vayan desarrollando un lenguaje, pues ahí podrán expresar algo más chévere, ¿cierto o no? Yo creo más bien que cuando lleguemos al final de la vida, con tanta experiencia acumulada, pues podríamos decir, condensar en un solo mensaje algo verdaderamente significativo. Y la palabra de Dios pues registra algunas de esas palabras. Registra, por ejemplo, la bendición de Isaac a Jacob. Aún más famosas las palabras de David a su hijo Salomón. Yo sigo el camino de todos aquí en la tierra, esfuérzate de ese hombre, sigue los preceptos de Jehová tu Dios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿es cierto o no? Pero tuve la oportunidad hace no mucho tiempo de hablar con alguien de la familia que acababa de perder su ser querido. Y sabes, la angustia comprensible de esa persona era la de no poder volver a comunicarse con el esposo que acababa de perder. Y así yo creo que si alguien pudiese verdaderamente regresar de la muerte y contarnos algo, eso sí valdría la pena escucharlo, ¿es cierto o no? Esas sí serían palabras verdaderamente importantes. Entonces, la Biblia registra esas palabras, ¿no les parece chévere? Y son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a descubrir qué dice. Acompáñenme, por favor, a Juan 20, desde el 19 al 21, y se lo voy a leer en la Reina Valera 60, ¿ok? Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque verdaderamente tú quieres hablar a nuestros corazones y hacernos entender que hay algo supremamente importante. Danos, Señor, ese entendimiento, alúmbranos para que lo hagamos nuestro y podamos cumplir con todo lo que tú nos llamas a hacer. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces a mí me llama la atención porque realmente Jesús hubiera podido decir cualquier cosa, ¿cierto? No, hubiera podido decir, no se imaginan el calor tan infernal que hay allá abajo, ¿verdad o no? O vengan, tomémonos un selfie. Claro, es que Jesús lo sabe todo hasta el futuro, ¿cierto? ¿No? Además, haya escogido 2 o 3 que eran expertos en redes, ¿verdad o no? Pero no, él dice algo que en un principio no le había puesto tanta atención, sino que
lo repite 2 veces. Y ahí entonces fui a investigar esta expresión, paz a vosotros. Ahora, a pesar de que el Nuevo Testamento haya sido escrito en griego, yo me imagino que Jesús les hablaría en su idioma, o sea, en arameo o en hebreo, ¿verdad? Entonces, él le diría algo que era en la época un saludo más o menos común, que era Shalom Aleichem. Y fui a investigar y encontré que obviamente esta expresión conlleva muchísimo más sentido. Y expresa, dice, un deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad, de bienestar entre las personas, las naciones o entre Dios y el hombre. Eso se me hizo bien chévere. Un deseo de paz, de bienestar entre Dios y el hombre. Y es también el nombre de un cántico que cantaban y creo que siguen cantando en la celebración del día de reposo, el día de Shabbat. Shabbat quiere decir sábado, pero o sea, su significado es parar de trabajar, descansar. Entonces yo creo que él resucitando el primer día de la semana, como leímos, o sea, un domingo para los judíos, justo después de que se acabara el sábado, el día de descanso establecido por la ley, él estaba diciendo algo mucho más profundo. Él se le estaba revelando como el Dios del descanso, el verdadero descanso. Me gusta como lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos 4:9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea que el sábado realmente no era el verdadero día de reposo. Había otro día de reposo más importante. Ese nada más era una sombra que apuntaba, que señalaba al verdadero. Aquel que en ese día de domingo se le manifestaría a sus discípulos. Pero vemos por la palabra que ellos no lo entienden de una vez. Yo creo que esa sea la razón por la cual él una vez más después se lo vuelve a repetir. ¿Sí? Y ellos no lo entienden. Eran discípulos, sí, habían estado con Jesús, pero no habían entendido exactamente esa paz. No habían entrado todavía en ese shalom, en esta relación directa con el Padre. Y de hecho, ¿qué hace Jesús? Se lo tiene que explicar. Les voy a leer de Lucas 24, que nos relata el mismo pasaje. Juan quizás es un poquito más visual, pero Lucas aquí te lo explica más textualmente. Y dice así, Lucas 24, desde el 44 al 48, en la Reina Valera 60, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea que Jesús mismo tuvo que explicarles a ellos realmente lo que había pasado en la cruz. Cuando leímos en Juan, vimos que él le muestra las manos y el costado, ¿cierto? Y dice que ellos viendo lo reconocieron. Ahora yo no sé cómo tú reconoces las personas,
pero yo no es que te pido la mano, déjame ver, sí, tú eres Pastor John, claro. No, cuando él le estaba mostrando las manos y el costado, él le estaba mostrando la cruz, ¿cierto? Y abriéndoles el entendimiento, ellos recibieron esa revelación que es fundamental para nosotros los discípulos. Pero me he dado cuenta a lo largo del tiempo, en mi experiencia espiritual de vida, a pesar de haber nacido de nuevo, de creer y de ser un discípulo, que no todo el mundo tiene revelación de la cruz. He podido viajar, gracias a Dios, frecuentar algunas iglesias y siempre veo que hay personas que no tienen esta revelación, personas que no han entrado en este descanso. Y tú los ves, son los hermanos más amargaditos, que tienen cara de mordiendo un limón, siempre así, pero que están cargados, efectivamente, fatigados, trabajados, no por las pruebas, porque es así, más o menos todos en algún momento de nuestra vida las viviremos y sin embargo en Cristo tenemos solución y esperanza de vencerla. Pero ellos están trabajados, cargados por las obras de la religión y de la religiosidad. Es como si al no entrar en este reposo, pues quisieran meter delante de Dios sus obras y recibir de tal manera la aprobación. Yo creo que hay dos tipos de personas, entre ellos aquellos que no han tenido revelación, pero hay otros que son bien orgullosos, que por orgullo emprenden la vía de Caín, que me refiero cuando digo la vía de Caín, que Caín se presentó delante de Dios mostrándole sus ofrendas y esperando complacer a Dios o que Dios pues le aplaudiera o no sé, le fuera de alguna forma agradecido. Dice en 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿qué hizo Caín? Sí, fue arrogante. Yo veo que algunos que están cargados, trabajados, igual llevan este aire así de arrogancia, de orgullo, pretendiendo algo de Dios, algo que no van a obtener, obviamente, ¿no? En Hebreos que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fe en qué? No en nuestras obras, no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, porque eso es inigualable, ese sí es perfecto y eso sí nos ahorraría todas las demás cosas. Siempre que tenemos revelación de lo que hizo, lo vivimos. Y cuando lo empezamos a vivir, a respirar, empezamos a estar tranquilos, a estar en paz, no solo con Dios, sino también con las demás personas. Amén. Entonces, quiero que vean esto. Nosotros sabemos que no somos salvos por obras, ¿es cierto o no? Somos salvos por gracia mediante la fe. Pero me gusta que más adelante, unos par de versos más allá, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces quiero que vean esta dicotomía entre las malas obras de Caín y las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, ¿es cierto o no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿De qué proceden todas esas dos versiones, las buenas y las malas? Yo creo que
nosotros como discípulos debemos poner a la base de nuestra vida Cristo. Ese es el fundamento correcto. Me gusta como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces se nos vuelve imprescindible tener esta revelación. Y esa es la revelación que hará que seamos aceptados delante de Dios, que vivamos en este shalom, en esta paz con Él. ¿Sabes? Caín lo hubiera podido hacer mejor. Sí. Les voy a leer de la Nueva Versión Internacional lo que Dios mismo, previendo lo que acontecería, le dijo. Dice así, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O en otra versión, la de las Américas, dice, si haces bien, no serás aceptado. Yo creo que sería mucho más fácil que nosotros entráramos en esa relación con Dios por medio de Jesús y estuviéramos en paz. Pero hay alguien que todavía no lo ha entendido. Cuando los discípulos, dice, entendieron la cruz, vieron las manos, el costado, Él se lo explicó y ellos entendieron la magnitud, lo maravilloso que Él había cumplido, dice, se regocijaron. Y sabes, yo creo que ese gozo sincero, no ficticio, ese gozo verdadero que es producto de estar en paz con Dios, se tiene que volver imprescindible para nosotros, para lo que dirá después, para que seamos testigos. Amén. No podemos ir sin tener ese gozo. Nos faltaría lo más importante, ¿ok? Yo me gusta que las palabras evangelizar, yo no sé si lo sabías, han sido tomadas en préstamo de la Biblia y se usan inclusive en la ciencia del mercadeo. Y yo no sé si te has preguntado cuáles son los mejores evangelistas. Sabes que el mundo se divide en dos: los que tienen iPhone y todos los demás, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, hago parte de los demás y estoy orgulloso de eso. Pero si tú ves los que tienen iPhone, parecen, no sé, tener quién sabe qué cosa. Si tú intentas nada más hablarle mal de su producto, parece que le estás ofendiendo a la mamá. Se pone, ¿no?, histérico. Y tú tratas de explicarle que hace lo mismo, o sea, que el tuyo tiene el mismo WhatsApp, YouTube, tú puedes contestar las llamadas, inclusive vale menos que el otro. Pero no, ellos así, frente alta, ¿no?, contentos, locos. Ahora, entonces, si me permites el paralelo con el Evangelio, yo creo que los mejores evangelistas son los que gozan del producto que tienen. Si nuestro producto, permítanme ese paralelo, es Cristo, y Cristo seguramente es bueno, si tú lo vives, si tú lo aprovechas, si tú entiendes la magnitud de que hizo en la cruz, que no es solo salvación de tus pecados, sino también proveyó sanidad, prosperidad, etcétera, pues tú vas a caminar frente alta. Se te va a notar, la gente lo va a ver y se van a interesar y le va a entrar la duda, oye, ¿será que mejor lo que tiene él de lo que yo tengo? ¿Es cierto o no? Entonces eso es muy importante, el gozo. Y aquí cuando Jesús vio que ellos se estaban regocijando, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sabes, al ser enviados,
es importante entender que no podemos ir de cualquier forma. Este mensaje el Señor obviamente me lo dio a mí, porque sí, vamos a ir muy pronto, pero espero que sea de bendición para todos los que sientan que tienen un llamado y que van a cumplir la obra. No se trata de ir como queremos nosotros. Alguien dice, sí, yo lo entendí, tengo todo y voy a mi manera, pero no es a tu manera, es a la manera del Señor. Yo no lo había visto así, pero el Espíritu Santo me le hizo poner atención. Porque aquí hay dos adverbios que dicen, como, así también. Entonces vale la pena que empecemos a entender cómo el Señor envió a Jesús. Porque adivina qué, de la misma manera Dios te va a enviar a ti y a mí. ¿Es cierto o no? Ahora, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. ¿Es cierto o no? Entonces, ¿por qué razón Dios dio a su Hijo? Lo dio por amor al mundo. Y no te estoy hablando de amar las cosas del mundo, ¿no? Esa pasa y lo sabemos. Aquí nos referimos a las personas del mundo. ¿Es verdad o no? Y lo digo, pero sin embargo veo que hay un poquito de confusión con respecto a la tarea que deberíamos tener. Veo creyentes, veo discípulos que en cambio de amar al mundo, pues critican, juzgan y condenan al mundo. Y esa no es la idea. Te lo voy a explicar de esa forma. La tarea de Dios es la de juzgar. Él es un justo juez y algún día lo hará, quizás más pronto de lo que inclusive pensamos, ¿cierto? La tarea de Jesús era la de salvar y ya lo hizo en la cruz hace 2000 años. Pero tú y yo no somos ni Dios ni Jesús, no vivimos en el futuro ni en el pasado, sino en un presente. Y la tarea presente que nos corresponde es la de amar al mundo. ¿Ok? Amar a esas personas. No juzgarlas, no criticarlas. Si somos verdaderamente personas de fe, debemos de entender que la fe obra por el amor. De otra forma, como decía el apóstol Pablo, si yo no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Para mí esa imagen es muy clara, pero la quiero explicar para que todos tengamos bien claro lo que nos está diciendo. Ahora no tenemos aquí un metal que resuena. Gracias a Dios. Porque si yo empezara a hacer resonar este metal, tú no dirías, uy, qué melodía tan chévere, no, déjame escuchar mejor. No, con toda probabilidad, tú te taparías los oídos y inclusive si pudieras, te alejarías. Y eso venimos a hacer nosotros cuando nos aprovechamos al mundo, nos acercamos al mundo sin amor. Hacemos que esas personas, en cambio de alcanzarlas, en cambio de que se acerquen a Jesús, a la salvación, se alejen de nosotros, se tapen los oídos y no nos quieran escuchar. Y eso se me hace lo más terrible de todo. ¿Sabes? Hace poquito estaba en un matrimonio y tuve la oportunidad de sentarme al lado de Nerú. ¿Cuántos los conocen? ¿Sí? ¿Han escuchado a él? Él tiene un testimonio bonito porque el Señor, pues, igual que a cada uno de nosotros, los ha rescatado de una vida de pecados. Y él me confirmó lo que el Señor ya me había dado para esta prédica. Sabes, las personas que están en el mundo, que ya están perdidas, muertos en delitos y pecados, ellos no necesitan que tú vayas y los agarres a bibliazos. No, porque ellos ya son bien conscientes que se encuentran en las malas, ¿sí?
Y están tan conscientes de eso y no tienen alternativa que lo único que saben hacer es hundirse más y más en el pecado. Y eso los va a llevar a una muerte eterna. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro rol en esta ocasión? Como te decía antes, no se trata de ir a agarrarlos a bibliazos, no se trata de restregarles en la cara una letra muerte quemada escrita en fieras piedras. Se trata de llegar a tocar sus corazones con el calor de la revelación de la palabra. Amén. No llevarles un logo, un rema. Aquí estamos en la sede de rema, de eso se trata. Pero primeramente lo tenemos que recibir nosotros, lo tenemos que vivir nosotros. Primeramente tenemos que entender lo que Cristo hizo para nosotros. Si Él perdonó nuestros pecados, y si lo sabemos, entonces nosotros también podemos ir y remitirles los pecados. No se trata como allá dicen, ego te absolvo in nomine Patri, Filii. No, no es eso. Pero se trata de pasar sobre las ofensas. Yo sé que todos los que amamos a Dios tenemos un celo para Él. Y cuando alguien se porta de una forma que va en contra de la palabra, eso puede llegar a ofendernos. Lo sé bien. Sabes, yo soy de una región de Italia, se llama la Toscana, es muy famosa y todo el mundo, qué bonito, chévere. Pero ¿sabes por qué es también famosa la Toscana en Italia? Porque las personas mientras hablan acompañan el nombre de Dios con palabrotas. Eso se llama blasfemar. Y lo hacen así, en cualquier frase, en cualquier momento. Imagínate cómo es difícil para mí o para alguien que verdaderamente ame a Dios y tenga celo para Él, superar eso. Pero de eso se trata. Se trata de ir más allá, de amarlos, de gastar un tiempo con ellos y hacerles descubrir cuán bueno es Dios. Pasar la ofensa, pero tocarle el corazón con la verdad. Y eso hacía Jesús. Si tú miras en los evangelios, tú verás que Jesús no citó versículos de la Biblia con los pecadores. Él nada más los citó con los maestros de la ley, los fariseos, o sea, los religiosos de la época, y con el diablo. Con los demás invirtió de su tiempo, pasó un tiempo con ellos. Obviamente él, consciente de su identidad, no se iba a pasar para el otro lado, él no pecaría. Pero así nosotros también debemos hacer, pasar sobre las ofensas, porque si alguien debería estar ofendido, pues el primero obviamente es Dios, ¿es cierto o no? Y él que hizo, envió en cambio a su Hijo Jesús. Sabes, somos criaturas bien complejas. ¿Y por qué lo digo? Por la sencilla razón que nosotros no percibimos la realidad por tal como es, sino a través de unos filtros, de unos lentes que vamos armando con el tiempo. Desde que nacemos, el ambiente que nos circunda, la educación que recibimos en la familia, en la escuela, nuestras creencias religiosas van formando todos esos filtros. No me sorprende que luego en Facebook, en Instagram, seguimos poniendo fotos con filtros, porque igualmente no veríamos la realidad por tal como es. Pero me gusta lo que dijo Jesús y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, en Mateo 16, 24. Dice así: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿A quién lo dijo? A sus discípulos.
¿Hay algún discípulo de Jesús acá? Bueno, entonces eso es para ti y para mí, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Olvídese de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que para alcanzar al mundo, para alcanzar a esas personas, quizás debemos quitarnos esos lentes, esos filtros, esos preconceptos, esos prejuicios, estas ideas que hemos ido formándonos y que no están alineadas con la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, difícilmente vamos a alcanzar esas personas, ¿ok? Sabes, no deberíamos verlos como al pecador, al incircunciso, al endemoniado, ¿no? Alguien como para evitar, sino deberíamos verlo como una oportunidad que se nos da para predicarle el Evangelio. Alguien que necesita una vía de salida y no sabe cuál es. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros lo sabemos, nosotros lo conocemos, pero ellos no. Y tenemos que llegar a decírselo, mostrarle todo eso para que se salven. Eso es muy importante. Y otra cosa más. Sabes, muchos querían seguir a Jesús, ¿sí? Querían seguirlos, pero a su manera, no a la manera de Jesús, a su propia manera. Y te voy a leer lo que encontré. En Lucas 9, 57, 62, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces, finalmente, hay que considerar que hacer la voluntad de Dios a su manera tiene cierta clase de obstáculos que podrían terminar impidiendo a algunos. Aquí se nos habla de comodidad. La comodidad puede hacer que sea más fácil que tú te quedes mirando la televisión, en cambio que salir. O es más cómodo ser de esos cristianos, agentes secretos que nadie sabe, que en la oficina después de años, cuando se convierten por fin y te ven en la iglesia, dice, wow, tú también eres cristiano. Sí, claro, hace 1000 años. Ah, yo no sabía. ¿Es cierto o no? Es mucho más cómodo así. Pero yo veo por la palabra que Jesús no estuvo tan cómodo. Él no se sentó en un trono y esperaba que la gente viniese y los bendecía. No, yo no veo eso. Yo veo que Él recorrió kilómetros, todo andando, ¿cierto? Hizo 1000 vueltas alrededor, adentro, afuera del país, con tal de llevar este mensaje de amor. Entonces es muy importante que empecemos a dejar de un lado la comodidad si queremos verdaderamente cumplir ese propósito. Y también relaciones muertas. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Quizás si tú quieres verdaderamente avanzar y proclamar el reino de Dios, quizás tengas que cortar con cierta clase de relaciones que nada más hacen atraparte a esta vieja vida que ya no necesitas más. Yo digo siempre que amo a mis amigos. Ellos, la mayoría, no, casi todos no son convertidos todavía, los sigo reclamando para Cristo. Pero
Cuando los veo parece que el reloj se haya parado, siguen igualitos, hace 15, 20 años lo mismo, los mismos discursos, las mismas cosas siguen haciendo, pero doy gracias a Dios que yo el día en que decidí dejar todo eso, ahí empecé a correr más rápido. Y hoy no estaría acá si no hubiese tomado esta decisión. No te estaría predicando, estaría todavía con ellos. ¿Ok? Y alguien más, quizás por alguien más recibirán el Evangelio y se convertirán si no es por ti. Pero es importante entender eso, que hay cosas que tenemos que, relaciones que tenemos que cortar. Y otro obstáculo que podríamos encontrar es el de buscar lograr tener cosas que realmente no nos sirven. En muchas ocasiones invertimos mucho dinero, tiempo, recursos, energías para conseguir algo que en cambio obtendríamos mucho más fácilmente si fuéramos directos a hacer el propósito de Dios. Nosotros vamos a ir y realmente no nos preocupamos. Sabemos que donde el dedo de Dios apunta, ahí también va a estar su provisión. Ahí vamos a encontrar todo lo que nos haga falta. Y Dios es bueno, Dios es generoso, Él nos lo va a dar en abundancia. Amén. Entonces, recapitulando, si alguien quiere ser enviado, primeramente tenemos que recibir esa revelación de la obra de Cristo, recibir esta paz, esta tranquilidad que Él ya nos ha proporcionado. Tenemos que recibir esa revelación. El que no lo tenga, pues yo los animo a escribirse en las escuelas, porque eso te va a abrir el entendimiento. Tú lo vas a entender mejor, más rápido, y eso va primeramente a beneficiar tu vida, porque cuando tú lo entiendes, gozo va a venir a tu vida, amén, y eso es importante. Y cuando tengamos ese gozo, pues empecemos a preocupar y a entender cuál es la modalidad con que Dios nos envía, la tarea específica que nos envía a hacer. Yo no sé si tú has visto algunas personas que tienen problemas de peso que empiezan a tomar esos productos dietéticos, ¿sí? Y ellos son muy activos en las redes sociales, ponen fotos y tú los sigues viendo gorditos, ¿verdad? Pero bueno, los juiciosos empiezan poco a poco a adelgazar, ¿es cierto o no? Hasta que logran finalmente la forma y te dan ganas de probar esos productos, ¿sí o no? O solo yo tengo que perder unos kilitos, ¿no? A todos, todos nos ponemos así. Entonces, quiero concluir con eso. No importa si hasta hoy no lo has hecho bien, no importa. Pero si sigues juicioso la dieta del amor de Dios, esas personas que hasta ahora alejaste, poco a poco se van a acercar nuevamente, poco a poco te van a escuchar y tú vas a poder ser el mejor evangelista, el mejor jugador en el equipo de Cristo. Amén. Bueno, los bendigo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, pastores. Gracias por estar conectado y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe que acabas de dar. Escríbenos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla para poder estar en contacto contigo. Visítanos en nuestros servicios a las 9 y 11 de la mañana los domingos y los miércoles a las 6:45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Y recuerda, eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.